Gracias por venir una vez más. Permítanme, por favor, que me quite la mascarilla. Como siempre, queremos darle la bienvenida en nombre de la doctora Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, y bueno, con ella también el saludo del gobierno bolivariano de Venezuela que preside camarada Nicolás Maduro Moros. Hoy, iniciando las actividades del Centro Internacional Miranda en este mes de mayo, mes de los trabajadores, después de la importante, impresionante marcha, diría yo, concentración y marcha del domingo pasado, 1 de mayo, una marcha sin duda alguna multitudinaria. De hecho, hubo personas que llegaron, que marcharon luego del sitio de concentración, y cuando llegaron al final, a la avenida Urdaneta, ya el presidente Maduro estaba terminando su alocución. Así de multitudinaria fue esa movilización. Para el día de hoy tenemos un balance, queremos conversar para hacer un balance de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras a 10 años de su promulgación. Buenos días, camaradas. Yo creo que aquí vamos a hablar como lo que somos, ¿verdad? Aquí todos nos conocemos, somos iguales. Y aquí nadie sabe más que nadie. ¿No es así, Judy? Aquí cada uno de nosotros tiene un nivel de conocimiento que lo ha acumulado desde su participación en la práctica en cada proceso donde está. Entonces vamos a intercambiar, sí, porque a veces colocan como que si viene alguien que tiene un gran conocimiento, y eso no es verdad. Yo no soy ese, puede ser Judy, pero yo no, ¿me entiendes? Judy es que es estudiosa, investigadora, yo soy un pirata que ha ido sobre la marcha, pues. Fíjense, yo pienso que para comprender, o deberíamos intentar comprender por qué Chávez dicta la LOA. ¿Por qué Chávez dicta la LOA? ¿Y en qué contexto? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces, necesariamente, pienso que debemos remontarnos al inicio de todo el proceso de lucha de clase para poderlo entender. Fuera de allí, no podemos entender la LOA, no la podemos entender. Y por eso yo pienso que su aplicación ha sido limitada dentro de la concepción de Chávez. Fíjense, todos ustedes, los que están aquí, se han leído el material de Federico Engel de la transformación del mono en hombre. O sea, todito. ¿Quién no lo ha leído aquí? Todos se lo han leído, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, que ese estudio que hace Engel, ¿verdad? Nosotros venimos de una especie de ser cuadrúmano, Fíjense, tomábamos los frutos directamente de la naturaleza sin incidir en ella para la producción. O sea, nosotros veníamos de ese cuadro. Ese ejercicio permanente de tomar los frutos nos transformó en bipedestres, ¿verdad? Seleccionamos dos extremidades para transportarnos de un lugar a otro y dos extremidades para tomar los frutos de la mano. Y ahí nos transformamos en bipedestres, ¿verdad? Entonces, siendo bipedestres, nosotros descubrimos el instrumento de trabajo y comenzamos a incidir, ¿verdad?, en la naturaleza para la producción de los bienes que requeríamos para satisfacer nuestras necesidades. Fíjense, hasta ese momento nosotros andábamos en manada. O sea, ya cuando comenzamos aquí con el instrumento de trabajo, ¿verdad?, entonces surge el trabajo como acción individual, el trabajo propiamente dicho.
que es la acción que realiza ese ser bipedestre sobre la naturaleza para que ésta produzca los bienes que él requiere para su manutención. ¿Verdad? Ya ahí hay un salto cualitativo, Ese hecho del trabajo nos transforma de ser bipedestre en hombre y mujer, Y como hombre y mujer vamos trabajando la naturaleza con el instrumento de trabajo y nos vamos conformando en sociedad. Entonces las manadas se transforman en sociedad, ¿verdad? Pero se está dando una interrelación que a la vez para el uso del instrumento, entonces va surgiendo el lenguaje, surge la comunicación y eso va fortaleciendo las relaciones sociales que vamos construyendo. Ahora, el trabajo, cuando se descubre el instrumento de trabajo, es una acción individual. Pero en la medida que lo vamos desarrollando, se va transformando en un proceso social. Fíjense, y en la medida que se va transformando en un proceso social, ¿verdad?, se va transformando, entonces esa sociedad de hombres y mujeres se va transformando en la sociedad humana. Ahora, ¿qué es la sociedad humana? ¿Verdad? Dejamos de ser hombre y mujer y nos transformamos en ser humano. No es que dejemos de ser hombre y mujer, pero nos transformamos en ser humano. ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano en esta sociedad? Su interrelación es en base al amor, pero no es el amor que nosotros conocemos, ¿verdad? Que nosotros llegamos, oye, yo te amo, yo te adoro y broma, pero te estoy denunciando allá de que tú eres corrupto, de que tú eres ladrón, de que tú eres esto, sin serlo. No es ese amor. O sea, es de verdad, es la atracción entre allí. Y ahí surgen los principios éticos. Vean que estoy hablando los principios éticos, ¿verdad? Los principios éticos expresan el amor en la interrelación de los seres humanos. Entonces, ¿cómo se expresa? Porque hay lealtad, hay solidaridad, hay abnegación, hay desprendimiento, ¿verdad? Ese amor ya no es abstracto, sino que cuando yo estoy trabajando la tierra, o estoy generando un producto, o estoy pescando, ¿verdad?, voy a hacer lo mejor posible, porque yo estoy trabajando para los demás, yo no estoy trabajando para mí. Y ahí está la expresión del amor. Yo estoy trabajando para aquel y lo hago con alegría, lo hago con abnegación, hago el mantenimiento. Yo no voy a meter una fruta mala, ¿verdad?, dentro del producto, yo no voy a hacer nada. Esa es la relación. Pero, fíjense, son principios éticos. Un principio es algo que se cumple en todo momento. La gravedad es un principio. Yo pongo esto aquí y pongo un avión o pongo cualquier cosa, ahí se va a cumplir. Pase lo que pase, ¿verdad? O sea, el lápiz puede creer, o una persona puede creer que no es un principio y se tira de un edificio, ¿verdad? Fíjense, entonces como es un principio, yo estoy ahí poniendo mi vida en la negación de ese principio. Esos principios éticos, nosotros tenemos un ejemplo, ¿verdad?, que nosotros conocimos bastante bien, que fue Jorge Rodríguez Padre. A Jorge Rodríguez Padre lo torturaron, ¿verdad?, y él nos educó a nosotros en los principios éticos, que nosotros le decíamos los revolucionarios, no, son del ser humano. Entonces, ahí está la lealtad. Y cuando sus torturadores le dijeron, ¿verdad?, está tu vida, o la lealtad a tus compañeros, ¿verdad?, él entregó su vida.
porque es un principio. El capitalismo no los transformó en valores. Si él hubiese tenido un valor, entonces va a decir, ese monto es demasiado grande para yo pagarlo. No es un valor, es un principio, ¿verdad? Hay una diferencia entre tener una ética conformada por principios que tener una ética conformada por valores, ¿verdad? Entonces, allí mismo te surge la moral. Y la moral es la aplicación de esos principios en la resolución de cada situación concreta que a ti se te presenta. Tú tienes una sólida moral. Eso quiere decir que no dejas de aplicar los principios en la resolución de cualquier situación que se te presente. Y vuelvo al ejemplo de Jorge Rodríguez. Tuvo una sólida moral. Nosotros tuvimos un compañero llamado David Nieves. David Nieves lo detenían todos los días lo torturaban. ¿No así, Yui? Todos los días. Ese tiene el récord de tortura, ¿verdad? Pero nunca delató. Nunca traicionó. Nunca se entregó. Y nunca dejó de... Una vez yo lo fui a visitar, normal, a la cárcel. Y cuando llego allá, ¿verdad? Entonces me regala una franela, ¿verdad? O sea, en vez de yo llevarle, porque él está preso, fíjense, él me regaló la franela. Y ese era David. ¿Ves? Entonces, esos principios nosotros los vamos a encontrar en muchos camaradas. Que después, si se me olvida, ustedes me preguntan, ¿verdad? Fíjense, ¿qué pasa? Que los abogados en general asumen la revolución. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Fíjense, Carlos Marx fue abogado. Se le murieron 3 hijos de hambre porque él estaba trabajando todo lo que era el programa de liberación de la humanidad de la opresión capitalista. ¿Verdad? Y cuenta la hija, según el Che, cuenta la hija, ¿verdad? Que la mamá y el papá estaban enfermos, ahí lo llamaban el ruso moro. Y él estaba en un cuarto y ella estaba en el otro, porque ya no daban más. Y resulta que Carlos Marx hacía un esfuerzo tremendo por dirigirse donde estaba ella. Y dice, cuando llegaban allá parecían 2 adolescentes recién enamorados. Imagínense una mujer que ve que un hombre, por estar en la revolución, se le mueren 3 hijos de hambre, ¿verdad? Y llega a esa situación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad que no es tan fácil? No es tan fácil. Fíjense, ahí está la moral. Ahí está la aplicación de los principios éticos a las realidades objetivas, a la realidad concreta, ¿verdad? Que nosotros hablamos muy fácil de la moral, de la ética, hablamos muy fácil, la ética revolucionaria, ¿verdad? Fíjense, pero nosotros debemos tomar. Pero saben que Carlos Marx fue abogado, Lenin fue abogado, Martin Luther King fue abogado, Fidel Castro fue abogado. Oye, ¿qué pasa con los abogados? Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Fíjense, para que vean cómo es eso, pues. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces estábamos diciendo que ahí se conforma la ética y se conforma la moral, y esa es la condición del ser humano. ¿Verdad? Luego, dentro de ese proceso hay otro hombre que es médico, que es el Che Guevara, que dice que el revolucionario verdadero está guiado por auténticos sentimientos de amor. Y dice, la condición de revolucionario es el máximo escalón que alcanza el ser humano. Es decir, que quien no alcanza el ser humano, a ser un ser humano, no puede alcanzar la condición de revolucionario.
¿verdad? Quien no se casa con los principios éticos y la sólida moral, ¿verdad?, no puede alcanzar la condición de revolucionario. Y después uno va descubriendo, viendo al Che, que para ese ser humano, para ser revolucionario, tiene que asumir conscientemente el compromiso con el programa revolucionario que le corresponde vivir en su época, ¿verdad? Entonces un revolucionario no es el que se proclama revolucionario, no es el que milita en una organización, no es el que está al frente de cargo, no es el que habla más, o sea, no es el que presentan y Roma. Parece que a mí me da miedo cuando me están haciendo esta presentación, a mí no me gusta, porque me da miedo porque es un compromiso serio, yo sé lo que significa eso, y entonces están diciendo que soy, y entonces yo me miro en el espejo, coño, de verdad seré, ¿verdad? Porque no es fácil, compañero, no es fácil tener esa conciencia y saber, coño, que de repente uno no ha logrado hacer una serie de cosas. No ha logrado hacer una serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me enteré de la muerte de Jorge estando en el Tigre. Nos habíamos reunido antes, nos habíamos distribuido las responsabilidades porque nosotros decíamos, tú organizas Oriente y yo organizo Occidente, me decía él. Y estando yo en Oriente, por vía de la radio, me entero de la muerte de Jorge. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba mi condición de revolucionario? Para darle seguimiento a que en ese periodo de rato yo no me enteré que lo habían detenido. ¿Qué pasó? Y lo estoy confesando hoy. Pero internamente eso yo lo llevo, ¿verdad? Entonces yo puedo decir así con autoridad, yo soy un revolucionario, cuando no fui capaz de estar enterado, ¿verdad? O sea, pude yo hacer algo para impedir que Jorge fuera capturado, ¿ves? Entonces, yo quiero dejarle esto para poder comprender esto que está aquí. Cuando nosotros hablamos de la ley, ¿verdad? Nosotros hablamos de una ley, como que si fuera una ley, como que si fuera cualquier ley, ¿verdad? Y no es cualquier ley, no es cualquier ley, compañero, ¿verdad? Bueno, dejamos los cuentos y seguimos lo que veníamos, el recorrido que traíamos. Estamos aquí en la sociedad humana. Esa sociedad humana, por su condición de sociedad humana, logró resolver las necesidades de cada ser humano, ¿verdad?, y de la sociedad humana en su conjunto, y generó un excedente. Y ese excedente es la causa de que la sociedad humana se divida en clases sociales. De allí en adelante, de acuerdo a Mary Angel, ¿verdad?, el desarrollo de la sociedad está regida por la lucha de clases. Entonces están las clases que están en permanente lucha. Pero la primera clase que dominó al ser humano, al ser humano, fueron los esclavistas. ¿Y cuál es la base del dominio que siembran ellos, que aún pervive? O sea, ellos crearon algo que Ludovico Silva lo explica bien, que es la ideología. La ideología como falsificación de la realidad, ¿verdad? Ideología, nosotros oímos hablar y entonces son teorías, son análisis. Ideología se le da a cualquier cosa. Nosotros asumimos la ideología como falsificación de la realidad, ¿verdad?, en el cerebro, y la conciencia como expresión de la realidad en el cerebro. ¿Cuál fue la ideología fundamental que sembró el esclavista? Que el esclavo no era un ser humano, que era un objeto. Fíjense, entonces el esclavo que estaba sometido a esa ideología era dócil,
se dejaba vender libremente, no protestaba, ¿verdad? Y entregaba su fruto y comía cuando el esclavista le daba de comer, porque él era un objeto. Estaba regido por esa ideología. ¿Ves? Fíjense, los esclavos y las esclavas que despiertan su conciencia de que ellos son seres humanos y que además son los seres humanos que producen la riqueza que acumula el esclavista, esos son los que asumen la revolución. ¿Ven la diferencia? Que hablar de conciencia y hablar de ideología, todo el mundo lo habla, pero yo no sé hasta dónde han reflexionado el problema de fondo, al riesgo de ser ridículo, o sea, de estar equivocado, pero es una forma de cómo tenemos un instrumento de análisis. Bueno, esa condición de objeto, cuando se va transformando la sociedad en feudal, en capitalista, pero nosotros vamos viendo que la idea de objeto en el feudalismo se transforma al trabajador y a la trabajadora, ya no es un objeto, sino que es persona, pero lo transforma jurídicamente. El derecho es una ideología. El derecho es una ideología. Vean, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen derecho a la vivienda? Digan, ¿tienen derecho a la vivienda? Sí, la tienen, ¿verdad? Ajá, y tienen derecho a pedir un crédito para comprar una vivienda. Ajá, le dan el crédito, compren la vivienda, dejen de pagar 3 cuotas, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Ya? Le quitan la vivienda. Entonces ustedes no tienen derecho a la vivienda. La realidad es que están obligados a pasarle el fruto de su trabajo al sector financiero. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Pero nosotros reflexionamos sobre eso. No. Esos no son problemas nuestros. Esos no son problemas nuestros. ¿Ves? Entonces, vean, cuando pasa acá esa condición de objeto, aquí yo jurídicamente soy persona. Soy persona. Y persona es cualquier cosa, ¿verdad? Yo soy persona, ¿verdad? Entonces, cuando yo estudié Derecho, me decían que los profesores que habían personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad? Entonces yo le dije un día, profesor, me formaron un lío, creo, profesor, yo creo que las dos son personas jurídicas, ¿verdad? Porque yo soy persona porque lo dice el derecho, ¿verdad? Y las asociaciones que se registran son personas porque lo dice el derecho. ¿Qué me dice a mí que yo soy persona o no soy persona? Pues si no es el derecho. ¿Ves? Fíjense. Entonces, yo soy persona jurídicamente, pero adherido a la tierra. O sea que cuando yo vendo la tierra, vendo a la persona. No soy un objeto. ¿Ya? Del feudalismo pasamos al capitalismo y entonces nos dicen, nosotros somos personas, pero somos fuerza de trabajo. Y como fuerza de trabajo somos mercancía. Y como mercancía tenemos un precio que es el salario. ¿No es así, Judith? No es así, ¿verdad? Ustedes es lo que estudian los economistas. ¿Ves? Pero ahí está el problema. Nosotros somos fuerza de trabajo, mercancía, ¿verdad? ¿Por qué peleamos nosotros? Por nuestro precio, compañeros. Por nuestro precio. ¿Ves? Ahí está el secreto de todo. Entonces, claro, cuando Marx, ¿verdad? Cuando Marx escribe el manifiesto, que no le dan empleo ni nada y lo aíslan y todo, y él nos entrega, junto con Engels, ¿verdad? El manifiesto es el programa de liberación nacional. Y el programa nosotros lo entendemos muy sencillo, es la expresión de la realidad. Mire, un hombre y una mujer
son aptos, tienen relaciones sexuales, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Le van a dar mareo, se ponen ladillosa, ¿verdad? Le crece la barriga, después viene un periodo, ¿verdad? Y salió un carajito, ¿verdad? Entonces, si el hombre y la mujer se sentaran, vea, ahí está el programa, ahí está el programa. Si el hombre y la mujer antes de meterse en ese rollo, debatieran el programa, entonces decidirían, ¿verdad? Nosotros vamos a construir una familia con tal, y ese es el objetivo final de esa relación. Y entonces ya sabemos, tú no te vas a rechazar cuando yo te preñada y entonces te ladillen, ¿verdad? Sino que me tienes que atender, pam, 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 pam. Ese es el programa. Ya nosotros tenemos los pasos, lo podemos prever. En el caso nuestro, por ejemplo, fíjense, cuando se divide la sociedad en clases, cuando los esclavistas dominan a los esclavos no les surgió la necesidad de liberarse de la dominación y retomar otra vez su condición de ser humano y retomar como objetivo final la condición de sociedad humana. Ahí está la esencia del programa. Cuando aquí invadieron, surgió la necesidad de liberarnos, ¿o no? Esa es una necesidad objetiva, no fue que nadie escribió ese objetivo, una necesidad de liberarnos. Y nuestra sociedad humana aborigen, fíjense, no la sociedad indígena, porque aquí llegaron los invasores, dijeron que nosotros éramos indios, ¿verdad? Y que no teníamos alma. Ahí está la ideología. ¿Ves? Fíjense, entonces, pero esa sociedad humana resistió y combatió, ¿verdad? Y trazó una estrategia de resistencia prolongada. Ellos no lo llamaron así, pero así lo practicaron y así se fue dándole continuidad. A los que se integraron después, los esclavos que ellos trajeron de otras partes del continente europeo. Fíjense, ahí está el programa. Entonces, para nosotros, a partir de aquí, ¿verdad? Nos nació el programa de liberación nacional y revolución social. ¿Y sabe lo que es una revolución social? No es la distribución del CRA, ¿verdad? La revolución social, ¿verdad? O sea, es la sustitución de los dominantes por los dominados. Por los dominados, ¿verdad? Los esclavos tenían que sustituir en el ejercicio del poder a los esclavistas. Y entonces tenemos que trabajar porque seamos iguales, reconstruir la sociedad humana. Eso es una revolución social. Mientras eso no suceda, nosotros no estamos haciendo revolución social, ¿verdad? No estamos haciendo. Y es la pelea que está viviendo la humanidad. Está viviendo la humanidad. ¿Verdad? Si no, vean lo que está pasando ahorita a nivel internacional. O sea, que eso no se ha detenido y no se va a detener hasta que no logremos reconstruir la sociedad humana. Cuando reconstruyamos la sociedad humana, terminó la guerra. Porque la guerra nos enseñaron ideológicamente que era la lucha armada. Entonces, donde hay lucha armada, hay guerra. Donde no hay lucha armada, hay paz. ¿Verdad? Entonces, en los Estados Unidos no hay lucha armada y hay paz. Pregúntenle a un negro para ver si hay paz en los Estados Unidos. ¿Ves? Pregúntenle si hay o no hay guerra allá. ¿Ves? Fíjense. Entonces nosotros venimos dentro de ese recorrido que no pensaba hacerlo así. Que me está ocurriendo en el camino y ustedes se la tienen que calar porque me trajeron. ¿Verdad? Fíjate. Entonces nosotros vamos dentro de esa marcha y entonces vamos. Somos fuerza de trabajo mercancía. Somos fuerza de trabajo mercancía. ¿Verdad? Y lo que debatimos es el precio del salario. Después del manifiesto, los trabajadores de París, ¿verdad?, tomaron el poder, duraron 3 meses. ¿Por qué? Porque no se organizaron, no tomaron control de la finanza, no tomaron control de las Fuerzas Armadas.
¿verdad? Duraron 3 meses nada más. Bien. Después nosotros vamos a encontrar el 1 de mayo. Ustedes saben, acción tan heroica, ¿verdad? Tan extraordinaria, la del 1 de mayo. ¿Por qué fueron esas muertes? Determinando el precio de nuestra fuerza de trabajo, ¿verdad? Se logró una victoria de reducir 16 y más horas a 8, lo que implica que estábamos aumentando el precio de nuestra fuerza de trabajo. Eso es lo que estamos debatiendo ahí. Eso no le quita el carácter de heroicismo, ¿verdad? Y no le quita de que era esa la fase de la pelea en la que estamos. Fíjate, luego los obreros en Rusia toman el poder. Allá estaban discutiendo la sustitución de la clase dominante por la clase obrera para asumir. La asumen, construyen la Unión Soviética como base de apoyo de los movimientos de liberación nacional a nivel mundial. Bueno, y de allí viene la China, y viene Vietnam, y viene Camboya, y viene Cuba. Ve la diferencia de pelear por una cosa que pelear por la otra. ¿Ves? Fíjense, hay una diferencia. Una diferencia en dejarnos guiar por nuestra conciencia de clase obrera, ¿verdad? Que la conciencia de clase obrera, ¿la cuál es? O sea, nosotros cuando estamos ideologizados entendemos que el trabajo es una acción individual. Yo soy secretaria, nada más. Secretaria nada más. Y listo. Yo soy mandadero. No tengo más nada que ver. ¿Verdad? Fíjense, pero resulta que desde que se conformó la sociedad, incluso antes de la sociedad humana, ya el trabajo había dejado de ser una acción individual y es un proceso social. Nosotros estamos aquí reunidos porque alguien hizo esta construcción. Ninguno de nosotros participó en ella, ¿verdad? Porque alguien construyó estos instrumentos a través de los cuales estamos hablando. Porque hay unos compañeros en la energía eléctrica que está generando la electricidad para que pueda oírse el sonido. Es el proceso social de trabajo. En una conversa que tuvimos una vez, una compañera me dice, pero cuando yo estoy con mi compañero, tengo relaciones, ahí no está el proceso social de trabajo. Y yo le dije, ¿quién te hizo el colchón? ¿Verdad? Y dice, bueno, pero es que yo puedo hacerlo sin colchón. ¿Y la cama quién te la hizo? ¿Verdad? Entonces quitó la cama y el piso quién te lo hizo. ¿Verdad? O sea, donde lo haga, ¿verdad? Alguien lo hizo. Fíjense, porque nosotros estamos interrelacionados por el proceso social de trabajo y no tenemos conciencia de eso. Entonces no tenemos conciencia, ¿verdad?, que nosotros como clase obrera es la única clase que tiene los medios de producción en sus manos y tiene el conocimiento técnico, científico y tecnológico, ¿verdad?, para ponerlos en marcha. ¿Ves? Fíjense, eso es la clase obrera. Y ese ejemplo lo vivimos el 2002. En 2002 el imperialismo creía que toda esa estructura gerencial que tenía era la que producía, se los llevó todo y creía que separaba la producción de hidrocarburos. Bueno, no, la clase obrera tomó la dirección, ¿verdad?, y recuperó la producción en 3 meses. Aumentó la eficiencia, la eficacia, la efectividad y el índice de accidente laboral llegó a 0. ¿Verdad? O sea, ¿cómo se explica eso? Pero yo estaba allá, yo estuve allá porque ahí me mandaron para allá, ¿verdad? Y entonces estuve allí. Por esas cosas que pasan, igualito que ustedes creen que yo abordo el tema, ustedes querían el balance del arroz, ¿ves que no le estoy hablando de eso? Fíjense, yo llegué allá, entonces los compañeros creían que yo era el jefe, ¿verdad? Y yo me di cuenta
estos creen que yo soy el jefe, entonces yo voy a dirigir esta vaina, porque el imperialismo no se va a salir con la de él. Y estructuramos todo un equipo. Y fuimos dándole. Bueno, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que había sucedido eso, comenzamos a investigar y qué grado tenían los compañeros. Algunos no tenían primaria completa, otros no tenían bachillerato. Entonces, ¿cómo se explica que gerencias tan complejas las pudieran recuperar en 3 meses y aumentaran la eficiencia, la eficacia, la efectividad y el índice de accidente laboral llegara a 0? ¿Cómo se explica? ¿Tenían o no tenían el conocimiento? Tenían el conocimiento, no tenían conciencia, ¿verdad?, de clase obrera, no tenían conciencia, ¿verdad?, que son un colectivo, ¿verdad?, que están produciendo conocimiento y sistematizándola permanentemente, ¿verdad?, y que tienen el manejo técnico, científico y tecnológico de procesos, por muy complejos que sean, porque lo están trabajando todos los días. Por eso que un campesino dice mañana va a llover, y entonces uno dice que va a llover, ¿verdad?, y cae ese palo de agua, ¿verdad? Fíjate, porque ellos ven todos los días la nube y nosotros la vemos de vez en cuando. ¿Ves? Fíjense, entonces ahí está. Cuando nosotros, yo giro una instrucción, cuando ellos nos responden eso, vamos a pedirle los requisitos y vamos a legalizarle la gerencia. ¿Verdad? Ya cuando vamos allá, la respuesta fue eso: no tengo conocimiento. No tengo el grado. Bueno, no tengo el grado, no fue posible hacerlo. Ahí fuimos derrotados nosotros. ¿Ves? ¿Qué pasó después? Ya ustedes saben la historia de lo que pasó después, ¿verdad? De ahí surge la Universidad Bolivariana de Trabajadores en la búsqueda de eso. Hablando con un compañero cubano, yo le digo, ve, nosotros necesitamos de aquí reconocer el conocimiento a los compañeros que están ahí, y lo vamos a llevar a bachillerato, porque no teníamos todavía para la universidad. Y dice, en 3 meses. Coño Jesús, pero en 3 meses, ¿en 3 meses? 1, 2 y 3. Me dice, coño, pero es que eso no es posible, eso tiene unas formalidades y bromas. Y dice, está bien, ¿y quién te ha dicho que no vas a cumplir la formalidad? Lo que lo vas a cumplir es más rápido. No es que no cumple la formalidad, ¿verdad? Porque la formalidad es que es un informe, ¿verdad? Yo informo que se cumplió la formalidad y listo, más nada, ¿verdad? Bueno, total es que fue ahí apretado, porque él me había dicho, ¿verdad?, cuando yo le hablé a raíz de eso, de la necesidad de la universidad, que era un concepto que había creado Jesús Rivero, ¿ves? Me dijo, eso es lo que quiere Chávez. Bueno, compañeros, se montó eso. De los 30 se graduaron 29, porque uno murió. Y después el compañero me dijo, oye, compañero, no, es que esos carajos son ingenieros, esos carajos son doctores. Y yo le dije, ¿qué te dije yo? ¿Ves? Fíjense, esa es la realidad. Pero la ideología a esos compañeros los conducía a que ni eran clase, ¿verdad?, ni tenían conocimiento. Eran unos ignorantes. Porque partían, como decía Jesús, ¿verdad?, de lo que decían los padres nuestros. Anda, hijo, estudia para que seas alguien. Ya de antemano nos decían que no éramos nadie. Ya uno iba condicionado que no era nadie. ¿Ves? Fíjense, entonces, ese proceso, nosotros, cuando se va dando, que nos encontramos aquí, ya con el proceso social de trabajo, ¿verdad?, nos encontramos con que estamos manejados por esa ideología. Es cuando se da, y en medio de ese programa de liberación nacional y revolución social, es que viene el levantamiento de Chávez. Cuando Chávez se levanta,
¿verdad? Porque Bolívar tenía la concepción de patria, de nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente, ¿verdad? Donde el pueblo ejerce directamente el poder, y pedía libertad absoluta para los esclavos, ¿verdad? Es decir, que tenía la concepción clarita. Él por aquí y Marx por allá estaban escribiendo lo mismo en lenguaje diferente. ¿Ves? Bueno, ese programa que nosotros tenemos de Liberación Nacional y Revolución Social lo asume el comandante Chávez, insurge. ¿Qué dice Chávez el 4 de febrero? Por ahora no hemos logrado el objetivo. ¿Qué objetivo no habíamos logrado? La liberación nacional, ¿verdad? No habíamos logrado la liberación nacional. Después se da todo el proceso, vamos a las elecciones, ¿verdad? Y entonces Chávez gana las elecciones, y cuando se está juramentando dice: juro sobre esta moribunda constitución, ¿verdad? Bueno, muchos se rieron, pero ¿qué estaba diciendo Chávez? Si un texto constitucional le sirve de soporte a un estado de dominación colonial con la forma de República de Venezuela para dominarnos, ¿verdad?, ese no le puede servir a una patria bolivariana, porque es una nación libre de toda dominación extranjera, soberana e independiente. Eso fue lo que dijo Chávez. Entonces, claro, ya aquí, porque ya tenía conciencia que éramos libres, que habíamos comenzado el periodo de patria bolivariana. Ajá, nos habíamos liberado. ¿Cómo profundizó la revolución? ¿Qué fue lo que firmó Chávez en ese acto? Convocó a un referéndum para que nosotros como pueblo nos autoconvocáramos en Asamblea Nacional Constituyente y plasmáramos ese programa en el texto constitucional. Ahí estábamos sustituyendo a la oligarquía de abogados que le servían al imperialismo. Ahí comienza la revolución social. Comienza la revolución social. Lo está sustituyendo, ¿verdad? Y de inmediato después que aprueba eso, ¿verdad?, entonces aprueba las 40 leyes. ¿Qué hace? Nacionaliza hidrocarburos, nacionaliza las tierras y se lo da a los campesinos. Está profundizando la revolución social, y por eso es que le dan el golpe de Estado. Le dan el golpe de Estado, el imperialismo pasa a la lucha armada, ¿verdad? Fíjense, nosotros rescatamos a Chávez y ellos van a la lucha económica nuevamente, ¿verdad?, parando PDVSA. Nosotros como pueblo recuperamos PDVSA y ahí sigue el planteamiento, ¿verdad? ¿Se detuvo Chávez en el proceso de revolución social? No se detuvo. ¿Y saben cuánta, si no recuerdo mal, como 15.000 propuestas de reforma de la ley del trabajo habían en ese periodo de Chávez? Y Chávez dijo: yo no voy a reformar la ley del trabajo. Y no la reformó. No la reformó. Entonces un grupo de trabajadores elaboró una propuesta, ya estaban organizados ya en la universidad, y se la presentó al presidente de la Asamblea, Fernando Soto Rojas, ¿verdad? Una propuesta de ley orgánica del proceso social de trabajo. ¿Ves? Fíjense, ahí comenzó, y de ahí Chávez designa una comisión, ¿verdad?, que estuvo al frente Nicolás Maduro, ¿verdad?, y esa comisión fue elaborando este proyecto, ¿verdad? Pero ¿qué hace Chávez en la Constitución? Logró que quedara plasmado que el trabajo es un proceso social. No está de manera expresa, pero como los abogados somos pícaros, ¿verdad?, logramos que ella diga, entre dos artículos, en el artículo 3, dice la educación y el trabajo son los procesos, ¿verdad?, para alcanzar los fines esenciales del Estado, ¿verdad? Y luego en otra disposición,
establece ya el trabajo, el proceso de trabajo. Pone ahí. Entonces, fíjense, las dos disposiciones dejaron plasmado, ¿verdad?, la concepción del trabajo como proceso social. En varias partes se da, yo ahorita no me acuerdo aquí. Bueno, en esa fundamentación, ¿verdad?, cuando está Chávez aquí y está en la situación de salud que ustedes conocen, es donde él dicta la ley, en un compromiso con la clase obrera, ¿verdad? Y aquí sí lo dejó plasmado, Lamentablemente, no pude traerle las cosas para leerle algunos artículos. Fíjense, para que vean acá. En el artículo 1, la ley del trabajo dice, la ley tiene por objeto proteger el trabajo como hecho social. Fíjense, trabajo como hecho social. Pero entonces en el 18 dice, el trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamental para alcanzar. Fíjense, goza de protección como proceso social, ¿verdad? Entonces está la concepción del trabajo como proceso social. Eso quiere decir que nos está liberando de la condición de fuerza de trabajo mercancía, ¿verdad? Y está diciendo legalmente, ustedes son seres humanos que tienen los medios de producción en sus manos. Y eso lo dice él de otra forma aquí. Entonces dice, para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo, la justa distribución de la riqueza. Entonces vean esto, garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, vean, creadores de la riqueza socialmente producida. O sea, ¿qué está diciendo? Es la clase obrera la que produce los bienes y servicios con los que nosotros resolvemos las necesidades. Eso está aquí. Y ustedes han visto que nosotros como clase obrera hemos levantado esa bandera, nos ha importado esa bandera, que nos reconozcan esa condición de seres humanos unidos con conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos para poner en marcha todo el sistema productivo para satisfacer nuestras necesidades. Ese no es nuestro debate, sino es, ¿cuánto vale yo? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto valgo yo? Me están pagando muy poco, los productos están muy caros. O sea, eso es lo que nosotros debatimos. ¿Verdad? Luego sigue, como sujeto, sigue siendo la clase obrera, sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines esenciales del Estado. ¿Verdad? Fíjense para que vean dónde está. Y la sociedad de derecho de justa de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Luego dice, regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador. Trabajo como proceso liberador, compañeros, ¿verdad? Porque el proceso social de trabajo abarca a las Fuerzas Armadas, la clase obrera abarca a las Fuerzas Armadas. ¿O es que las Fuerzas Armadas pueden tener cañones y eso si no hay una siderúrgica que le esté generando los materiales para construir los tanques? O que haya una fábrica de tanques, una fábrica de camiones, o una fábrica de uniformes. Todos estamos interrelacionados por el proceso social de trabajo. Todos, absolutamente todos. Y somos clases. Pero todavía nosotros no hemos superado la división que ellos nos metieron, ¿verdad? Los que toman las armas para defender la patria, según ellos, ¿verdad?, que era contra nosotros. A Judith la perseguían, ¿verdad? Fíjense, y lo que producimos aquí. Fíjense, entonces estos salen a ir contra nosotros porque nosotros estamos contra lo que los explotan a ellos y nos explotan a nosotros. ¿Se dan cuenta cómo nos dividen? Y entonces nosotros le tenemos arrechera a ellos, ¿verdad?
Fíjense, pero no le tenemos arrechera al imperialismo. Más bien queremos ir allá a estudiar allá porque el título en Norteamérica nos da caché. Ya, el título otorgado desde la fábrica, ese no da caché. Da caché el que nos dan los yanquis. ¿Ves? Y si hablamos inglés mejor. Ese es cultísimo. Habla inglés, habla francés. ¿Verdad? Ya, bueno, nosotros estamos hablando español, compañeros. No estamos hablando guarao. Estamos hablando guarao. Entonces, vean lo que estaba pensando Chávez, ¿verdad? Cómo tener un programa y cómo poner a la clase obrera, a la sociedad, al frente de ese programa, ¿verdad? Sin muchas alaracas. Entonces, él siguió la línea de los obreros de Rusia que tomaron el poder, ¿verdad? Y está tratando de que aquí nosotros nos organicemos para tomar el poder, en este caso hoy, para ejercerlo, ¿verdad? Por eso después, más tarde, él va ahí a establecer la autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Todo eso está plasmado ahí. Yo voy a acotar, no, sé que no era el tema que ustedes me habían pedido, pero me cuesta ponerme a explicar lo que dice la ley sin que comprendamos el fondo que quiso el comandante Chávez. ¿Qué quiso el comandante Chávez? Entonces, nosotros estamos en un momento que es el siguiente, fíjense, a raíz del 2002, a raíz de que ellos no lograron desarrollar allá y que Chávez había seguido profundizando la revolución social, el imperialismo trazó la estrategia de abandonar toda la infraestructura productiva del país. Por eso ustedes ven lo que pasó con hidrocarburos, lo que pasa con hierro acero, lo que pasa con la electricidad, fundamentalmente pone el acento ahí. Hace aproximadamente 4 años, como clase obrera, nosotros tomamos conciencia de esa realidad. Pero entonces nosotros nos hicimos una autocrítica, ¿verdad? No fue el imperialismo el que abandonó la infraestructura productiva, fuimos nosotros, porque los medios de producción los tenemos nosotros en las manos y nosotros tenemos el conocimiento técnico, científico y tecnológico para darle el mantenimiento. Fuimos nosotros. Y de ahí en adelante comenzamos una estrategia, ¿verdad?, de recuperar la infraestructura productiva con nuestros propios esfuerzos. Miren, Sidor, que hace 4 años se dio una situación, ¿verdad?, de una contradicción interna arriba de él. Y el jefe de un compañero, que hoy es presidente de Sidor, le dice, bueno, para entender esto, él había sido despedido cuando a mí me pusieron de ministro, ¿verdad? Y entonces llegó, yo voy y hablo con el ministro que te dio y le digo, está despidiendo un obrero, compañero, ¿qué ganas con eso? Entonces me dice, no, es que todo lo que dice, que es un agente. Yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos tú y yo a la casa de él para que veas a quién está despidiendo. Yo, coño Jesús, pero ¿tú estás seguro? Claro que estoy seguro. Estoy seguro. Bueno, lo metió. Bueno, hace 4 años a ese compañero le llegó el jefe y le dijo, ahora te toca a ti ponerte al frente de Sidor. ¿Verdad? Sidor está en cero. Y entonces él dice, ¿y por qué yo? ¿No hay más nadie? No, no hay más nadie. Ah, bueno, yo lo acepto. ¿Verdad? En esa condición él acepta. Hoy, después de 4 años, compañeros, las 3/4 partes de Sidor está recuperada. Y de cero producción, ¿verdad?, está casi al tope del máximo que había logrado anteriormente. Sin pedirle una locha al Estado, sin pedirle una locha al capital financiero nacional ni internacional, ¿verdad? Y da aportes de productos a empresas venezolanas sin cobrarle nada para que el producto salga como debe ser, ¿verdad? Fíjense, ahí está, esos compañeros despertaron su conciencia de clase y eso viene sucediendo también en hidrocarburos. Y en hidrocarburos ahorita los trabajadores están debatiendo una ley orgánica de hidrocarburos, ¿verdad? Y aquí se están debatiendo
los estatutos de las empresas. Ahora, eso es un trabajo arrecho. Es un trabajo arrecho, pero es el trabajo. Es el trabajo. Entonces, lo que quiero decirle es que, fíjense, la clase obrera viene jugando un papel guiado por todas las orientaciones que dejó plasmado el comandante Chávez en la LOA, un 1 de mayo. Pero transformando el 1 de mayo, ¿verdad?, un proceso de negociación del precio de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, en un proceso de ejercicio del poder, haciendo la revolución social. Muchas gracias, compañeros.